Bueno, pues buenos días a todos, jóvenes. Vamos a seguir con el contenido de la clase después de haber tenido nuestro descanso de Semana Santa. Vamos a seguir con el movimiento en dos dimensiones y para ello vamos a seguir con nuestro siguiente tema, que es tiro parabólico, o en algunas otras bibliografías aparece como lanzamiento de proyectiles, ¿verdad? Pues el movimiento de un proyectil, de un objeto, es siempre de analizar a partir de dos suposiciones, ¿sí? La primera es que la aceleración de caída libre es constante en el intervalo de movimiento y se dirige hacia abajo. Y dos, el efecto de la resistencia del aire para esta parte de nuestro estudio es despreciable. Vamos a hacer nuestro estudio como que no existiera aire en la atmósfera, ¿verdad? Con estas suposiciones se encuentra que la trayectoria de un proyectil, que llamaremos obviamente trayectoria, siempre es una parábola, tal como se muestra en la figura que voy a poner en la siguiente diapositiva, y a lo largo de este capítulo vamos a ver pues este tipo de suposiciones. La parábola es la forma para todas las trayectorias descritas en esta parte de nuestro estudio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como vemos aquí, esta es la figura de la que les hablaba, ¿verdad? Que la trayectoria es parabólica, ¿sí? Por lo regular, siempre va a ser de este tipo en esta parte de acá, la línea punteada indica una parábola y por lo regular va a denotar una parábola cóncava hacia abajo. Entonces van a denotar, como les digo, una parábola que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Donde las características es que vamos a ir de una velocidad muy grande, ¿sí? A una velocidad más pequeña y luego otra vez a una velocidad más grande. Les voy a pedir, por favor, jóvenes, como lo repetí en el mensaje de hace una hora, que por favor estén muy atentos y sean lo más puntuales posibles, porque, por ejemplo, ahorita ya llevamos 10 minutos de clase y estar dando a aceptar hasta este ratito me atrasa el desarrollo de la clase, por favor, jóvenes. Así que, por favor, espero su puntualidad. Sigamos. ¿Sí? Entonces, como les repetía, estamos en un movimiento netamente parabólico. ¿Cómo vemos y vamos a analizar este movimiento? Este movimiento lo vamos a descomponer en dos, ¿sí? El primero es como que fuéramos a ver una trayectoria de tiro vertical, que va del suelo hacia arriba y vuelve a bajar. Y vamos a usar todas las ecuaciones que tenemos para el uso del tiro vertical. Siempre la gravedad va a actuar hacia abajo, siempre. Y vamos a dividir el otro estudio en un movimiento en el eje X, ¿sí? Obviamente el eje X no está, ¿sí?, afecto a la gravedad, entonces como no hay gravedad, no hay aceleración, entonces vamos a tener un movimiento a velocidad constante. O sea, vamos a separarlo en dos. Vamos a hacer un análisis para el eje X, que es a velocidad constante, y un análisis para el eje Y, que es con tiro vertical, que está afecto a la gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Como vemos, siempre va a haber una velocidad inicial, ¿sí?,
con un ángulo que es la velocidad inicial, siempre es tangente al lugar de donde se lanza el proyectil. Como vemos aquí, aquí se logra ver perfectamente que la trayectoria de la pelota o del proyectil no tiene nada que ver con el ángulo inicial de la velocidad. Son dos cosas diferentes. A lo que vemos aquí con R, ¿sí? Le llamamos delta X, también se puede llamar delta X. Y aquí esta H va a ser llamada la altura máxima. Y como siempre, ¿sí? La velocidad en Y para la altura máxima siempre va a ser 0. Pero ahora la consideración es que en este punto A, ¿sí? La velocidad en Y va a ser 0, pero la velocidad en X va a ser constante desde el punto 0 hasta el punto B, ¿sí? Va a ser una constante. Como repito, jóvenes, por favor, estén pendientes y sean, por favor, puntuales para ingresar al video, porque si no me atrasan la clase. Entonces, por favor, jóvenes, si ya pasaron 10, 12 minutos desde que yo empecé la clase, que dije que íbamos a empezar a las 11:30 en punto, ya no ingresen, jóvenes, y vean la clase más tarde, por favor, porque me atrasan el desarrollo de la clase. Entonces, para los que estaban puntuales, disculpen, jóvenes, y vamos a ver que este punto de acá está hecho en la altura máxima y va a tener siempre, por tener simetría, cuando esté todo aquí, va a estar obviamente en delta X medios. Este es un problema típico, pero no todos los problemas son así. Hay unos problemas que empiezan aquí de este punto y terminan en el suelo. Hay otros problemas que empiezan aquí en el suelo y terminan o antes o después aquí en el punto máximo. ¿Eso de qué va a depender? De lo que estemos estudiando, ¿verdad? Como vemos en las figuras anteriores, se llama tiro parabólico a este movimiento debido a que la curva que sigue cada proyectil es una parábola cóncava hacia abajo. Esto quiere decir que el término que va elevado al cuadrado siempre va a ser negativo. Se considera un movimiento combinado, ya que mientras hace el movimiento de subir y bajar en el eje, también se desplaza sobre el eje X. Una cantidad que es común a ambos movimientos es el tiempo. O sea que el tiempo va a ser el mismo para nuestro análisis del eje X y ese mismo tiempo es común o igual para el análisis del eje. Esto quiere decir que solo hay un tiempo. O sea, el tiempo que hallemos es para el movimiento completo. Es el único dato que es común para ambos análisis de separación, ¿sí? El primer movimiento que vemos por lo regular ahora es que se ha desplazado sobre el eje X, el cual se va a evaluar como un movimiento con velocidad constante y para ese análisis solamente tenemos una fórmula. ¿Cuál es? Pues obviamente que la velocidad en X es igual a el desplazamiento en X dividido el tiempo, ¿sí? Aquí sí vamos a hacer mucho énfasis que la velocidad en X es diferente que la velocidad en Y. ¿Por qué? Porque mientras la velocidad en X se va a mantener constante en todo el movimiento, que es del punto 0 al punto X, la velocidad en Y va a ir de algo muy grande a 0 y de 0 a ese mismo algo muy grande. Esta parte de acá, que es la parte de subida de la partícula, todas las velocidades van a ser positivas. ¿Por qué? Porque la velocidad va en forma vectorial. Y en esta segunda parte, alcanzando la altura máxima hacia abajo, va a ser una velocidad negativa, ¿sí? Creo que hay dudas por acá.
No. Entonces, por favor, jóvenes, los que están ingresando hasta ahorita, si no se pudieron conectar a la hora en punto, por favor no se conecten, me atrasan la clase. Y el segundo movimiento, como lo hemos estado explicando, va a ser ya sobre el eje Y, el cual se va a evaluar como un movimiento de tiro vertical, como vimos anteriormente, para el cual yo puse aquí que tenemos 4 fórmulas, pero la verdad es que solamente son 3. ¿Cuáles son? Que delta Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, y la velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el cambio de posición en el eje Y. Cabe mencionar, ¿verdad?, que este delta Y, ¿sí?, yo lo puedo cambiar a delta H, ¿verdad? O sea que H y Y prácticamente es lo mismo. Como vemos acá, volvemos a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, como se habla de movimientos en X y Y, hablamos de 2 velocidades, una en X y otra en Y, las cuales son tomadas de la velocidad inicial y el ángulo que por lo regular indican en los problemas. Esta velocidad inicial actúa de forma vectorial, por lo que para hacer el análisis de los movimientos, obviamente por separado, ¿verdad?, X y Y, lo primero que debemos sacar son las componentes vectoriales de la velocidad por medio del análisis de un triángulo rectángulo, pero este triángulo rectángulo solo es de la velocidad. Nunca vamos a usar el ángulo del vector velocidad para hallar distancias. Nunca se usa, jóvenes. Y obviamente entonces la velocidad inicial nos va a quedar que yo tengo velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y el ángulo va a estar acá. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Como ven esta parte de aquí, ¿verdad?, cuando vamos en el proceso de bajada, miren, la velocidad en Y es negativa y la velocidad en X se mantiene constante. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Aquí tenemos una velocidad inicial y aquí tenemos una velocidad final 0. Y luego aquí yo tengo una velocidad 0 y aquí voy a tener otra vez otra velocidad final. Esta velocidad inicial de acá con esta velocidad final de acá, la magnitud es la misma, pero el sentido es diferente. Mientras que aquí va hacia arriba, ¿sí?, acá va a ir hacia abajo. ¿Cómo formamos el triángulo de la velocidad? Pues lo formamos de esta otra forma, que es la velocidad, ¿sí?, y el ángulo. Obviamente tenemos las componentes rectangulares, ¿verdad?, o vectoriales de nuestro vector velocidad. Si nos han dado la velocidad inicial y el ángulo, tenemos que sacar las componentes, ¿verdad? Por medio de trigonometría, opuesto partido hipotenusa nos los da el seno y el coseno es el adyacente partido la hipotenusa. A sabiendas también que el ángulo yo lo puedo hallar por medio de la tangente del opuesto partido el adyacente. Y si en caso me dieran las componentes en I y en J de la velocidad, la magnitud obviamente vemos que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya sea que nos den el módulo y el ángulo, yo voy a sacar las componentes vectoriales para X y para Y. Y si me dan las componentes en X y en Y, yo puedo sacar la magnitud con el Pitágoras, ¿sí?, y la dirección con la tangente.
Entonces, nos lo pueden dar de cualquiera de las dos formas. Yo voy a tratar de buscar dos problemas, ¿sí? Uno con que nos den la velocidad y el ángulo, y el otro donde nos den las componentes para que vean la diferencia y que al final de cuentas todo es exactamente lo mismo. Continuamos. Entonces, como ven, miren, la primera parte de nuestro ejercicio siempre va a ser con la velocidad en función del tiempo hacia arriba. Y la segunda parte, la velocidad en función del tiempo, es un vector negativo. Si despreciamos la resistencia del aire, la trayectoria aquí está. ¿Bien? Esta gráfica es lo que muestra nuestra composición vectorial y vemos que horizontalmente el proyectil muestra un movimiento de velocidad constante, por lo tanto la velocidad que hallemos del vector inicial b sub 0, ¿sí? La velocidad en x va a ser constante en toda la trayectoria. En cambio, y no, porque miren, aquí va a tener una magnitud, pónganle de 10, aquí va a tener, pongan 3, y aquí va a tener 0. Y luego en este mismo punto, como ven, aquí va a tener menos 3 y aquí va a tener menos 10, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya vieron que para el eje Y vamos a analizar como que fuera un tiro vertical, y aquí está. Y para el eje X como que fuera un movimiento a velocidad constante. Por eso vemos que el proyectil muestra un movimiento de aceleración en respuesta al tirón gravitacional, así su velocidad cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempo iguales. Por eso hacen, miren, esta comparación. Aquí las magnitudes, si yo me voy a la magnitud, son igual, pero vectorialmente se están comportando de una forma diferente, igual acá. En el mismo punto de altura, esta sección va hacia arriba, como muestra esta de aquí, y esta sección va hacia abajo, como muestra esta de acá. Y como ven, B0X, B1X, B3X y B final X siempre es constante, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en los problemas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo de cómo vamos a sacar la velocidad, que las componentes de la velocidad se relacionan con un triángulo rectángulo. Pero, como vuelvo a repetir, es un triángulo vectorial de velocidades, no de distancias. Nunca vamos a usar el ángulo relacionado con el vector velocidad para hallar las distancias. No se puede, jóvenes, no lo vayan a hacer. Y por lo regular, las fórmulas van a estar dadas de esta fórmula ya cuando hagamos la sustitución de velocidad en X y velocidad en Y, ¿verdad? Y ese sería el análisis teórico de este tipo de problemas. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario que nos quiera indicar por medio aquí de la plataforma? ¿No? Ok. Entonces, creo que aquí está. Aquí está. Bueno, entonces vamos a empezar con un problema típico de los que podemos encontrar en Serwi, ¿verdad? Ahorita vamos a resolver el problema 4.11 o parte de él, ¿verdad? Vamos a agrandar un poquito la pantalla.
Y el problema dice así, es el problema de la sección 4, el número 11. Dice, un bombero a una distancia de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo θ sub i sobre la horizontal, como se muestra en la figura 4.11, que es la figura que tenemos precisamente aquí abajo. Si la rapidez inicial del chorro es v sub i, ¿en qué altura h el agua golpea el edificio? ¿Sí? Como ven, este es un problema de análisis de concepto. ¿Por qué decimos de análisis de concepto? Porque no nos han dado ningún valor numérico de distancia, de velocidad, de ángulo y nos piden hallar una altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hallar una expresión, ¿sí?, que nos indique cómo hallar la altura general de este problema, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es, como nos dieron la velocidad sub i y el ángulo θ sub i, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es obtener las componentes de la velocidad para hacer el análisis de los movimientos por separado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hallar la velocidad inicial en y para hacer mi análisis en el eje y voy a hallar mi velocidad en x para hallar mi análisis en el eje x. Como ven en la figura, ¿sí?, el chorro de agua muestra una trayectoria parabólica, ¿sí? En este caso no está completa hasta el piso, ¿sí? Este es un problema típico donde no tenemos la curva completita, ¿verdad? Del piso al piso, sino que tenemos a un bombero a una velocidad inicial a la que sale el agua y un ángulo al que está disparando el bombero. Y va a llegar obviamente a una altura h, desde una distancia t. Entonces, lo primero que vamos a hacer obviamente es que si tenemos nuestro triángulo, ¿verdad? Lo vamos a insertar aquí, vamos a ver si nos da. ¿Sí? Entonces, como vemos, ¿sí?, aquí podemos tener una velocidad, aquí podemos tener la velocidad sub i, y aquí podemos tener la velocidad sub i, y por acá podemos tener el ángulo θ, ¿verdad? A sabiendas que la componente vertical es la velocidad en y la componente aquí que se ve horizontal es la componente en x. Y si quieren las vamos a insertar de una vez por los nombres, ¿verdad? Aquí tenemos la velocidad en y. Y acá vamos a tener, pues, nuestra velocidad en x. ¿Sí? Entonces,
el seno del ángulo va a ser el opuesto, que es velocidad en Y, partido la velocidad inicial, que es B sub I. Y cuando yo despeje para B inicial en Y, ¿por qué estoy poniendo velocidad inicial en Y y velocidad en X? Velocidad inicial en Y, porque va de la velocidad que hallemos de este punto hasta 0 en la altura máxima y va a ir variando conforme varíe su trayectoria. En cambio, la velocidad en X, la misma que hay para este punto, va a ser igual para toda la trayectoria del agua sobre el eje X. Entonces, hacemos que el seno del ángulo es el opuesto partido la hipotenusa, que es BY partido BI, y el coseno me va a dar BX partido BI, que son los dos elementos que están aquí. Esto siempre lo tenemos que hacer, siempre tengan que, lo primero que debemos de hacer es separar las velocidades. Si nos han dado solamente la magnitud y el ángulo, como en este caso, ¿sí? Siempre lo primero que tenemos que hacer es hallar las componentes vectoriales para separar. Entonces, ahora yo voy a separar los datos para el análisis de los dos movimientos. Por ejemplo, para el eje Y, ya tengo que la velocidad en X, ¿sí? Es BI por coseno del ángulo. BI por coseno del ángulo. El tiempo no lo sé, ¿sí? Y la distancia que recorre mi partícula en el eje X le han denominado D. Entonces, yo voy a sustituir esos tres elementos. Y como vimos en el análisis teórico, ¿verdad? Solo tenemos una fórmula para el eje X, que es velocidad es igual a distancia partido tiempo. Entonces, solo vamos a tener tres datos en el eje X, ¿sí? La velocidad en X, el tiempo y la distancia en X. En cambio, para el eje Y no. El eje Y vamos a tener que la velocidad inicial en Y es velocidad en Y por seno de teta, que es la que yo puse aquí. El tiempo no lo sé, ¿sí? El delta Y le pusieron que se llama H en este problema. Y la velocidad en Y en la altura máxima, ¿sí? Siempre va a ser 0. Siempre. Eso es de concepto. Siempre en el punto de altura máxima, la velocidad va a ser 0. Ok. Como les dije, esto es un problema de concepto. Entonces, solo vamos a obtener una expresión matemática para hallar una altura dependiendo de varios tipos de variables, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es voy a hallar la distancia horizontal, ¿sí? Al tiempo le voy a llamar tiempo, ¿ah? Tiempo. No lo conozco. Entonces, yo tengo que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Entonces, yo voy a despejar para la distancia, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, si la t está dividiendo aquí, la voy a pasar a multiplicar. Entonces, me queda que el tiempo por la velocidad en X es igual a la distancia en X. Entonces, ya poniéndola al revés, digamos que la distancia va a ser igual a el tiempo por la velocidad. Y voy a sustituir los valores que ya tengo acá arriba. Que ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale t, no sé cuánto vale. Y la velocidad inicial en X vale velocidad por coseno del ángulo. Velocidad en Y por velocidad inicial por coseno del ángulo. Y aquí tengo la ecuación número 1. Si alguien se perdió, por favor, me lo indica. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Tenemos que, ahora yo voy a proceder a hallar también la distancia en el eje Y, ¿sí? Y para ello yo tenía mis fórmulas. Me voy a regresar, ¿verdad? Aquí están mis fórmulas. Por aquí las tenía, ¿verdad? Las fórmulas precisamente son estas. ¿Ven?
delta y va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por la gravedad del tiempo al cuadrado. Entonces, yo voy a estar usando lo mismo que usé en mi primera ecuación. ¿Por qué voy a hallar una distancia? Y mi incógnita siempre va a seguir siendo el tiempo, ¿verdad? Y eso lo vamos a plasmar aquí, ¿sí? Entonces, yo copio esa fórmula, ¿ok? Delta y es igual a la velocidad inicial. Miren, aquí es velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como los expliqué al inicio de la clase, el tiempo es igual para ambos movimientos. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mismo de cuando va de aquí hacia arriba y hacia acá que cuando va de este punto hacia este punto. Es común, ¿verdad? Es común. Es el mismo tiempo. O sea que si yo puedo hallar el tiempo con los datos del eje X, ¿sí? Ya lo puedo sustituir en el eje Y. Es el único dato que yo puedo obtener del eje X que me sirve para el eje Y. De ahí, todos los demás datos son completamente diferentes. ¿Bien? Por ejemplo, aquí ya utilizamos esta simbología, que delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Delta Y me dijeron que va a valer h. Entonces yo lo sustituyo aquí, h. La velocidad inicial en y vale BI por seno del ángulo, que es el que está acá. BI por seno del ángulo. Y aquí obviamente también tengo que va multiplicada por el tiempo, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Menos 1/2, ¿verdad? De la gravedad sí la conozco, que es 9.8, ¿verdad? Ya la sabemos. Y tampoco no hemos conocido hasta ahorita el tiempo. Entonces, ya sustituyendo los valores, ya me va a quedar una expresión acá, ¿verdad? Entonces, yo como estoy viendo una expresión igual o parecida de este lado de mi ecuación, parecida a esto que tengo aquí, parecida, ¿verdad? No igual, parecida. Yo la voy a despejar. Entonces, este 4.9 que está aquí negativo va a pasar aquí positivo. ¿Ven? Y vamos a tener aquí nuestra ecuación número 2. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es dividir la ecuación 2, la voy a dividir dentro de la ecuación número 1. Esa es la forma más fácil. ¿Qué otro podemos hacer aquí? Despejar para el tiempo, ¿sí? Y sustituirlo en esta ecuación, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo dejamos así, miren, h más 4.9t lo voy a dividir dentro de d, y BI seno de teta por t lo voy a dividir dentro de t, BI coseno de teta de este lado, ¿sí? Solo que aquí, obviamente, el orden de colocación de los factores no altera el producto, entonces yo la t la puedo pasar aquí de último, ¿verdad? Y tengo esta expresión. Como vemos, ¿sí? Tanto t, BI como t son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo eliminar BI, ¿sí? Ahí sí puedo eliminar BI. ¿Por qué? Porque BI aquí está multiplicando y aquí también está multiplicando. Solo que uno está en el denominador y en el otro está en el numerador. Igual aquí la T está multiplicando y aquí abajo también está multiplicando. Entonces yo también la puedo eliminar. Entonces se me elimina la T y también aquí se me elimina la T. Entonces me ha quedado una expresión de seno partido coseno. Y de las identidades trigonométricas que ya vieron en Mate 1, ¿sí? Tenemos que seno del ángulo partido coseno del ángulo nos da tangente, ¿sí?
Entonces, ya me queda seno partido coseno, ya lo sustituyo por tangente del ángulo. Entonces, me va a quedar la altura más 4.9t cuadrado dividido d es igual a la tangente del ángulo. Entonces, como me pidieron hallar la h, yo voy a despejar ahora para hallar la h. Entonces, ya la h, miren, este estaba positivo, está sumando, va a pasar a restar. Y ya hallé una expresión que me va a dar la altura para cualquier distancia y cualquier tiempo. Y esa va a ser la expresión para la altura. ¿Por qué no tenemos ningún dato numérico acá? Porque este es un problema de análisis de concepto. Y por favor, aprendan a trabajar sin valores numéricos para poder tener el concepto. Ya cuando tengan bien el concepto, ya todo esto lo vamos a sustituir por valores numéricos y va a salir. ¿Qué pasa si hacemos esto? Voy a copiar esta ecuación, ¿verdad? Y la voy a pasar hasta aquí atrás, hasta aquí abajo. Esto va a ser como un inciso B, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo despejar, miren, yo puedo despejar el tiempo. Entonces, el tiempo me va a quedar, esto es para hacer el procedimiento alternativo, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener que ¿sí? Aquí dije que íbamos a despejar para el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo va a quedar aquí, y aquí nos va a quedar la distancia, y aquí abajo nos va a quedar la velocidad I por el coseno de teta, ¿verdad? Ahí está. Esa va a ser la expresión del tiempo. Y yo la puedo sustituir en esta expresión que yo tengo precisamente acá, ¿no? Yo lo voy a sustituir, pero miren, como aquí es t, yo solo voy a sustituir en esta parte, porque si la sustituyo en t al cuadrado, se me va a echar. Bueno, vamos a llegar a la misma expresión, ¿no? A eso quiero llegar, ¿sí? Entonces yo voy a sustituir la t acá, ¿verdad? Y vamos a decir que h más 4.9 de t al cuadrado va a ser igual a aquí está. Entonces aquí tenemos BI por el seno de teta. Y todo esto va a estar multiplicado por lo que ahora es el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo va a estar dado por la distancia partido la velocidad en I por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, como ven, me ha quedado la distancia, que también tengo aquí. Me ha quedado BI en el denominador, como también
tengo acá y también tengo seno partido coseno. Bueno, a la hora de hacer la multiplicación acá, ¿sí? Recuérdense que a la hora de multiplicar un entero por una fracción, ¿sí? Siempre va el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Sí? Entonces vamos a obtener la expresión siguiente. Voy a obtener BI por seno del ángulo multiplicado todo por la distancia. Y aquí abajo voy a obtener nuevamente, miren, el ángulo y otra vez BI se va a eliminar, seno partido coseno es la tangente, ¿sí? Y la D me ha quedado ahí. Entonces, si elimino nuevamente BI que multiplica arriba y multiplica abajo y está en el denominador y en el numerador, obviamente me vuelve a quedar ¿sí? Y eliminando esto nos va a quedar D multiplicado por la tangente del ángulo. Nuevamente, ¿ven? Lo mismo que nos ha quedado aquí. D por tangente del ángulo, D por tangente del ángulo. Precisamente esta misma expresión nos ha quedado acá. Ya sea que lo haga de la sustituyendo, ya sea que haga por medio de sustitución, que es esto de aquí, ¿sí? O por medio de la división, que es lo de acá, voy a obtener siempre la misma expresión para hallar la altura de mi problema. Y como les repito, ¿verdad? Este es un problema de concepto, por lo que no tiene ningún dato numérico. Es para que ustedes aprendan a que todo es conforme a las variables que tenemos que usar. El procedimiento para este tipo de problemas siempre es el mismo. Nos van a dar la velocidad y el ángulo y tenemos que hallar las componentes. Obviamente, si nos dan las componentes, ¿sí? Ya no tengo que hacer esto, sino ya las uso directamente acá y acá. Por ejemplo, que nos digan que la velocidad inicial es 3i más 6j. Y todo esto está en metros por segundo. Bueno, aquí no me están dando ningún ángulo. ¿Qué quiere decir? Que I es la velocidad en X y J es la velocidad en Y. Entonces, ¿cuál es la velocidad en X? 3. Y se va a mantener constante en todo el recorrido. Siempre va a ser 3. En cambio, la velocidad en Y, que es más 6, va a ir de más 6 hasta 0 en el punto de altura máxima y va a empezar de 0 hasta, si fuera a caer hasta el piso, hasta menos 6. Entonces, esta sí varía. Esta no. Entonces, aquí ya tenemos que aquí va a ser 3 y aquí va a ser 6. Y si nos piden la magnitud y dirección de la velocidad, pues como vimos en las
En las diapositivas anteriores, la magnitud son ellas 2 elevadas al cuadrado. Y la dirección va a ser 6, la tangente inversa de 6 dividido 3. Ese es en un caso hipotético que tengamos un problema de ese tipo. ¿Que los hay? Sí los hay. Que en lugar que nos den la velocidad y el ángulo, nos den las componentes. Entonces, las componentes ya van aquí directamente. Velocidad en X es 3 y la velocidad inicial en Y es 6. ¿Por qué velocidad inicial? Porque va de 6 a 0 y de 0 a menos 6 si tuviéramos la curva completa. ¿Se entendió lo que trato de explicar, jóvenes? Por favor, sus comentarios. Y en unos momentos ya vamos a tener este problema a disposición de todos. Si no, jóvenes, como saben, ya nos pasamos un poquito, ya estaríamos con lo final de la clase del día de hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, solo para recordarles, por favor, jóvenes, que este viernes a las 4 de la tarde es nuestro examen parcial. Cualquier inconveniente tienen hasta el día de mañana al inicio de la clase para hacerse con sus comentarios, por favor. Si no hay nada que agregar, pues pasen feliz día y de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Gracias por la atención prestada y pasen feliz tarde.